Hermanos, el día de hoy comenzamos nuestras breves meditaciones de el libro de Números. El libro de Números, hermanos, es un gran reto para todo pastor que intenta exponerlo. Realmente hay varios retos a los cuales uno se enfrenta cuando empieza a exponer el libro de Números. Pero no solo el reto será para el pastor, también será para la congregación. Miren lo que dijo el padre de la iglesia, Orígenes, en los primeros siglos. Él dijo esto respecto al libro de Números, y meditemos si no es muchas veces la misma actitud el día de hoy. Escuchen, cuando se leen los evangelios, dice él, o al apóstol Pablo, o los salmos, una persona los recibe con alegría, lo abraza con gusto. Pero si se lee el libro de Números, y especialmente esos pasajes que tenemos ahora en nuestras manos, considerará que no hay nada útil, nada que constituya un remedio para su debilidad o que sea de beneficio para la salvación de su alma. Constantemente lo escupirá como comida pesada y agobiante. No es que haya visto la actitud de nadie ni la cara de nadie cuando se dijo, abran su Biblia en Números, y empezó a revisar lo largo que era este texto, y entonces se me ocurrió decir esta frase, hermanos. No es que vi la cara de nadie. Realmente Orígenes describe apropiadamente la actitud que como cristianos solemos tener ante este precioso libro. Hermanos, esto suele ser las partes del Antiguo Testamento que nos gusta leer de forma apresurada. Estas son las listas que solemos pasar un poco por alto, que hacemos una lectura rápida, si es que lo deseamos leer, ¿saben? Si se nos pasó leer Génesis 42, se nos pasó leerlo un día, el siguiente día vamos a intentar regresar a él. Pero si se nos pasó leer Números 1 o número 2 o varias de las otras genealogías, probablemente no vamos a regresar, vamos a marcar quizá como leído. Me acuerdo que hace algunos años lo leí, así que marquémoslo como leído. Hermanos, yo espero que estas breves meditaciones nos hagan ver la hermosura del libro de Números y la importancia para el cristiano. Ciertamente tiene cosas difíciles. Ciertamente hay pasajes largos, ciertamente hay pasajes que se nos pueden hacer pesados. No obstante, yo espero que después de estas breves meditaciones tomemos un amor mayor por el libro de Números, y en nuestra próxima lectura, ya sea el próximo año o si no hemos pasado por él todavía en este año, nos podamos deleitar en ellos de una mejor manera. Y hay dos cosas que deseo exponer a través del libro de Números. En primer lugar, hermanos, recordemos que el libro de Números es tan inspirado como las cartas del apóstol Pablo. El libro de Números no es simplemente historia del pueblo de Israel en general. Hoy en día hay universidades que se dedican simplemente a la historia de las genealogías de ciertos pueblos, de ciertos lugares. Pero leer eso ciertamente para algunos sería aburrido, y es que ¿qué nos sirve saber lo que ciertas personas en cierto lugar pasaron?
No obstante, nosotros aquí no estamos leyendo simplemente la historia de un pueblo, estamos leyendo la palabra de Dios y las obras de Dios que se revelaron en un pueblo en particular. Por eso nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, citando el libro de Números, dice: estas cosas acontecieron para que ustedes ahora aprendan y no caigan en sus mismos errores. El libro de Números, hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, es para que nosotros miremos los errores y nos guardemos de caer en ellos. Y en segundo lugar, no olvidemos, hermanos, que el libro de Números, al ser la palabra de Dios, es parte de los libros que Cristo dijo que comenzando desde Moisés y siguiendo hasta los profetas, Él enseñó lo que las escrituras decían del Cristo. Así que cuando nos acercamos al libro de Números, vamos a ver cómo el Señor anticipó aquí la obra de su Hijo y cómo es que podemos encontrar a Cristo. Y entonces el libro de Números ya no es como dijo Orígenes, o ya no debe ser como dijo Orígenes, algo pesado que preferimos pasar por alto, sino más bien alimento para el cristiano, para no caer en ciertos errores, para saber cómo vivir delante de un Dios santo, para saber cómo vivir particularmente mientras estamos en el desierto. Y en segundo lugar, ya no es algo pesado o algo que podemos pasar por alto, porque Cristo resplandecerá aquí. Así que habiendo dicho esto de forma introductoria, déjenme comenzar a intentar exponer la riqueza a la cual nos vamos a topar en el libro de Números con el primer versículo de Números. El día de hoy no me dará tiempo de meditar en la genealogía. No obstante, esta genealogía se repite en el capítulo 2. Así que me va a permitir regresar. La próxima semana que lleguemos al capítulo 2, voy a poder tomar las dos genealogías juntas y explicar su valor y su importancia. Hermanos, hay mucha riqueza aquí, tan solo en la forma en la que están acomodadas las tribus. Recuerden, Leví está protegiendo el tabernáculo, los sacerdotes, lo mismo que Adán debía hacer, ahora lo está haciendo Aarón y su tribu, la tribu de Leví. Pero en cuanto a eso, nos esperaremos la próxima semana para ver su riqueza. Me gustaría más bien tomar esta primer meditación a manera de introducción al libro, y de forma que esto sea un aliento para acercarnos al libro de Números. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés. Si quisiéramos traducir literalmente del hebreo, habría una letra antes. Habría una letra antes de habló. Sería la pequeña pero importante letra I. Y sí, el libro de Números comienza con lo que se llama una conjunción que está vinculando algo del pasado con el libro de Números. Dice, y habló Jehová a Moisés. Nuestra traducción no lo traduce, pero en el hebreo la primera letra hebrea es la waw, la que es I para nosotros, I. Y habló Jehová a Moisés. Hermanos, esto nos habla sobre algo importante del libro de Números. El libro de Números es muy importante porque esta es la continuación de la obra de Dios con el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Noten esto. ¿Con qué empieza el libro de Éxodo? En Éxodo capítulo 1. Nos comienza diciendo que hubo 70 familias que fueron hacia Egipto. Y ahora el libro de Números, hermanos, nos está diciendo que hay cerca de 600,000 hombres que están listos para la guerra. Las genealogías nos dicen algo importante respecto a los planes de Dios. No solo nos manifiesta continuidad entre el pueblo. Sí, para eso sirven las genealogías.
para manifestar la unidad. Pero no solo la unidad, hermanos, o continuidad, sino cuando piensen en genealogías, piensen en esto: cumplimiento, cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham que él sería una gran nación y que él le daría tierra. Él le daría tierra y lo haría padre de una gran nación. Así es como nos comienza a narrar el libro de Números. Dios estaba cumpliendo sus promesas con el pueblo de Israel. Hermanos, sepan esto: en Números capítulo 1 y hasta el capítulo 10, el pueblo de Israel no se ha movido del monte Sinaí. Siguen en el monte Sinaí. Sí, todo lo que pasamos por Levítico pasó en el monte Sinaí. Los primeros 10 capítulos de Números pasan en el monte Sinaí, no se han ido. De hecho, esto es un año aproximadamente, un año después del Éxodo, es que se está narrando el libro de Números. Y entonces nos dice en primer lugar las Escrituras que esto es el cumplimiento del plan de Dios para con el pueblo de Israel. Hermanos, cuando pensemos en las genealogías, entonces pensemos en cumplimiento. ¿Saben qué es lo que pasa Mateo el evangelista y Lucas haciendo en los primeros capítulos de sus evangelios? Narrando genealogías. ¿Por qué? Porque las genealogías nos hablan de cumplimiento. Dios cumplió sus promesas, así que las genealogías nos hablan de la fidelidad de Dios para con el pueblo. Pero hay más. Leamos Números capítulo 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto. Punto importante para comprender el libro de Números. En primer lugar, debemos ver el libro de Números como la continuación de la obra de Dios, del Dios fiel con el pueblo de Israel. 2, debemos entender Números a la luz del desierto. De hecho, algunas Biblias hebreas, recuerden que los títulos, ustedes seguramente tienen un título de arriba de sus palabras, habló Jehová a Moisés, pero esos títulos fueron añadidos. El nuestro dice Números y voy a explicar por qué dice Números. Pero muchas de las Biblias hebreas no comienzan con números, sino con la palabra hebrea midbar, que quiere decir desierto. Porque hermanos, de eso trata el tema de Números. El pueblo de la promesa a través del desierto. Recuerden, los primeros 10 capítulos todavía es en el monte Sinaí, pero a partir del capítulo 11 hasta el final de Números, el pueblo está caminando en el desierto. Y hermanos, hay al menos tres cosas en las cuales nosotros podemos buscar gran edificación cuando meditamos en el pueblo de Israel en el desierto. En primer lugar, vean esto: Dios no deja incompleta su salvación. El pueblo de Israel emprendía su caminar por el desierto, pero ¿cuál era el fin, hermanos? ¿Cuál era el fin? Canaán. De eso nos habla el libro de Números, del espacio entre la salvación aplicada hasta lo que dice un teólogo como salvación completada o consumada. El libro de Números trata sobre toda esa historia, sobre cómo el pueblo camina mientras aún está por llegar hacia la ciudad celestial. Hermanos, por eso nosotros tendremos muchas advertencias en el libro de Números, porque nosotros como Israel ya hemos sido salvos de Egipto, pero aún no llegamos a Canaán. Aún estamos caminando en el desierto y por lo tanto nos dice el autor de Hebreos: mirad bien y no desconfíen de las promesas de Dios, no vaya a ser que les pase lo mismo que a la generación incrédula, que por haber dudado de la promesa de Dios, cayeron en el desierto muertos y no entraron. Oh, hermanos, hay gran exhortación para nosotros que como Israel seguimos caminando en el desierto.
En segundo lugar, desierto nos habla además de lo pasajero. Y esto vamos a aprender en el libro de Números. El desierto era pasajero. Es cierto, se hizo largo. ¿Cuán largo? 40 años más largo. Pero eso no fue por el plan de Dios en cuanto a su voluntad revelada, sino esto fue por el pecado de los hombres que, dudando de la promesa, se rebelaron en contra de él. Hermanos, el libro de Números entonces nos va a refrescar que nosotros, como el pueblo de Israel, estamos de paso para la ciudad de Canaán. Hermano, hasta el día de hoy, ¿estás viviendo como en el desierto pasajero en el que estás? ¿O estás empezando a vivir como si ya estás en Canaán? Porque eso le pasó al pueblo. Empezó a quejarse con Dios porque no tenía esto, porque no tenía lo otro. Pero Dios les recordaba, yo los voy a sustentar, pero no es el final. No es el final. Hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Como en desierto? ¿Como en desierto? ¿O estás viviendo como si ya has llegado a la ciudad? Pero hay algo más. Desierto, hermanos, nos habla de la situación espiritual que pasa el pueblo de Israel durante estos años. Los autores del Nuevo Testamento toman este libro de Números como ejemplo de la decadencia y endurecimiento espiritual. El libro es una gran exhortación para que sigamos en el camino hasta llegar al monte de Sión. Hermano, ¿estás viviendo en el desierto, pero avanzando por fe? ¿O estás como algunos que cayeron en el libro de Números, viviendo en el desierto y viviendo en un desierto espiritual, viviendo en una decadencia espiritual, viviendo en una fatiga espiritual? Si es así, aquí hay grande exhortación para el pueblo del Señor. Y eso me lleva, hermanos, a explicarles por qué se llama el libro de Números. El libro de Números, como he dicho, no fue algo inspirado tal cual. El título, quise decir, el título de Números no fue inspirado. Desde la palabra "y habló Jehová" hasta todo el libro de Números es inspirado. Como la Biblia, este santo libro es diferente a todos porque este es inspirado, sin error, palabra de Dios. Pero así como los números en nuestra Biblia, también en ocasiones la mayoría de los títulos no fueron sino algo que los editores añadieron. Los números, los capítulos, fue algo añadido. Antes la Biblia no tenía esta numerología ni estos títulos. Por eso en la Biblia hebrea se llama el desierto, así se llama el libro de Números, el desierto. Pero ¿por qué el nuestro se llama Números? Bueno, se está tomando el título de lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta, hermanos, es la Biblia que el Antiguo Testamento traducido al griego. El Antiguo Testamento en su mayoría se escribió en hebreo. Los griegos lo tradujeron a griego. Los de habla griega lo tradujeron. Eso es llamado la Septuaginta porque supuestamente 70 hombres lo empezaron a hacer en diferentes y lo armonizaron después. Y ellos lo llamaron números y por eso nuestra Biblia los llama números. Pero hermanos, ¿por qué lo llamaron números? Aquí está la respuesta de la mayoría. Porque hay muchos números, ¿sí? Porque nos dan muchas listas y mucho conteo. Pues creo que la mayoría pensaría eso, pero realmente esa no es la razón. Hay dos cuentas principales en el libro de Números. Hay dos cuentas principales en el libro de Números. Capítulo 1 y capítulo 26. Esa es la razón
por la cual se llama el libro de Números, porque hay dos parteaguas en el libro. Hay dos parteaguas. Uno es capítulo 1, donde empieza una generación, pero cae en desobediencia, hermanos. Y en el capítulo 26 tenemos los otros números, que son la generación que entraría a Canaán, que va en ascenso, creyendo las promesas de Dios. Esa es la razón por la cual se ha nombrado Números, porque el término números divide el libro en sus dos grandes esferas. Capítulo 1 al 26, la decadencia del pueblo de Israel, en donde vamos a recibir exhortación, amonestación y vamos a ver las promesas de gracia prometidas para el pueblo que esperaba un redentor. Capítulo 26 en adelante, vamos a ver el pueblo que camina por fe mientras vive en el desierto. Así que, hermano, con esto, déjame hablarte dos cosas para meditar. En primer lugar, ¿no es esto una fuerte exhortación para no despreciar el libro de Números? ¿No es esto una buena exhortación para meditar cuál es nuestra condición espiritual? ¿Cuál es nuestra condición espiritual mientras estamos en el desierto? ¿Cuál es la tuya, hermano? ¿La tuya es la de Números 1 al 26 de decadencia o es la de Números 26 en adelante, la vida que camina por fe y no por ver? Amigo, ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Estás caminando como en el desierto o estás caminando como si esto que tienes aquí y ahora es lo último en lo que vas a vivir? Pues déjame decirte algo. Esto no es sino el caminar momentáneo. Esto no es sino caminar momentáneo. Y hermanos, déjenme terminar con unas palabras que nos lleven al Señor Jesucristo. Y es esto. El libro de Números, hermanos, es el cumplimiento de la genealogía del Mesías. Todo el libro en sus genealogías nos apunta a el Señor Jesucristo, donde las barreras se están poniendo para que la simiente prometida viniese del pueblo de Israel. Pero en segundo lugar, hermanos, noten las últimas palabras del versículo 1. Dice, las primeras palabras del libro de Números. Y habló Jehová a Moisés. Hermanos, aquí hay algo muy importante que debemos aprender sobre el libro de Números y que refleja nuestra condición y cómo Cristo es para con su iglesia. Es cierto, hermanos, es un desierto, pero dice, y habló Dios a Moisés. Esto implica, hermanos, que no fueron dejados solos en el desierto. La voz viva de Dios, que como dicen los antiguos, la voz de Dios es Dios mismo, los acompañó en el desierto. De la misma forma, la iglesia de Cristo que camina sobre este desierto, debe saber que Cristo la acompaña hasta el final. Cristo lo acompaña hasta el final. Hermanos, estamos en un desierto, pero no estamos solos. Estamos en un desierto, pero Cristo alimenta y sostiene a su iglesia mientras camina en este lugar. Así que pidamos al Señor que aquellos que han sido salvos de Egipto y caminan hacia Canaán puedan el día de hoy ser revitalizados para seguir caminando con fuerza hacia la ciudad celestial.